SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la guerra de Gaza desborda a Israel, desborda a Gaza y afecta al comercio internacional. Este es el secuestro de un barco. A manos de las Fuerzas Armadas de Yemen. Y el conflicto en Gaza acaba de desbordar esa zona. Afecta ya al comercio internacional. Los barcos que cruzan por el canal de Suez, el 30% de lo que se transporta por allí, cruza el canal de Suez. Los barcos que cruzan el canal de Suez están siendo o detenidos o asaltados por los aliados de Hamás, por Yemen. Hoy, BP, entre las petroleras, ha detenido el envío de petróleo a través del canal. Hoy, los tanqueros de Frontline, una de las grandes distribuidoras de petróleo, también han detenido el transporte de crudo por la zona. Euronav, tercera de las grandes distribuidoras de petróleo, también ha detenido. Así que hoy lo que tenemos es, primero, el petróleo diciendo no arriesgamos cruzar aquella zona. Y segundo, navieras y contenedoras. 6. La última es Evergreen, esta misma tarde. Se suma a Maersk, MSC, que son las tres grandes, pero además MSC, CMA y Hapag-Lloyd. Es ahora mismo un bloqueo generalizado. ¿Por qué? Porque Yemen, el aliado de Hamás, está bombardeando a los barcos que pasan por la zona. Hoy, otra vez, 2 ataques más. Son los últimos en una serie de ataques que ahora mismo han disparado la alerta de la crisis comercial en todo el planeta. Yemen's Houthis releasing this dramatic video showing the heavily armed rebel group hijacking an Israeli-linked ship in the Red Sea and taking 25 crew members hostage. It's a sight to behold of the port of Al Salif. The Galaxy leader was anchored in the harbor under tight security. Esta es la portada de todos los informativos y la preocupación de todos los analistas económicos del planeta. ¿Por qué? Si dibujan el mapa del comercio mentalmente, para llegar al canal de Suez, para cruzar desde Asia o desde África hacia Europa, hay que entrar a través de un pequeño estrecho que se llama el estrecho de Bab al-Mand. Está a 1000 kilómetros de Gaza, pero es literalmente el atajo que permite llegar a Europa de manera más o menos directa. Y obliga a pasar por la costa de Yemen. Yemen es el gran aliado de Hamás y Yemen está bombardeando los barcos que cruzan por allí, incluso secuestrándolos. Yemen ha lanzado desde el viernes 2 misiles balísticos a barcos que pasaban por allí, uno de ellos, noruego, con bandera de Liberia, y ha sacado pecho de ello. Esto es lo que decía y lo que presumía el ministro yemení. Que las fuerzas navales de Yemen han llevado una operación militar contra el barco noruego Astrinda, cargado de petróleo, decían, para el enemigo israelí. No solamente han bombardeado barcos, también han asaltado barcos. El Galaxy ha sido literalmente secuestrado con un helicóptero que dejaba a soldados yemeníes sobre su cubierta. Yemen ha publicado un vídeo propagandístico de esto en el que se ve al helicóptero llegar, los soldados caminar por la cubierta con ese sonido del viento cortando y entrar al cuadro de mando del barco. Donde con fusiles en mano se arrodilla a la tripulación y se secuestra al barco. El vídeo ha sido editado por los yemeníes, muestra absolutamente todos los detalles y se dice esto es otra empresa israelí. Ni lo es la primera, ni tampoco lo es esta, pero el argumento que se está jugando es este. Son barcos que aprovisionan a Israel. Lo cierto es que se han atacado barcos con bandera de Liberia, con capital noruego, o barcos como el de Japón, sin destino a Israel, pero de Japón. Y
y Japón ha condenado. Es el secretario del gabinete que dice: la empresa es japonesa, el gobierno de Japón condena este acto y lucha por liberar los barcos que ahora mismo están siendo secuestrados. Lo que está ocurriendo tiene un clarísimo significado político y tiene una enorme implicación económica. En lo político, la guerra está escalando. Ya no es un conflicto entre Israel y Gaza. Acaba de implicar a Yemen, que es armada, financiada y educada por Irán. Es decir, la guerra está desbordando Gaza. Y en lo económico, todo lo que se está parando ahora mismo es todo lo que llega, prácticamente todo lo que cruza el canal de Suez. Es el 30% de los contenedores del planeta, es el 15% del comercio mundial medido en términos económicos. Así que ese doble recorrido es lo que hoy preocupa. En lo político, esto ya evidentemente no es un problema local y a Irán está señalando incluso quienes son portavoces de Hamás. Porque el portavoz militar de Hamás agradece a los hermanos de Yemen y agradece a Irán. Saludamos a nuestra gente que combate contra los invasores, decía. Pero es que Estados Unidos también está señalando a Irán. Está diciendo quien está detrás de esto, con capital, con armas y con formación, es Irán. Es lo que decía Robert Wood. We condemn the recent attacks by Houthis against 3 separate commercial vessels operating in international waters on the southern Red Sea. Que decía: condenamos los ataques a 3 buques comerciales en aguas internacionales del sur del Mar Rojo. We know that Iran was engaged in planning Houthi operations. Iran has the choice. Y dice: sabemos que Irán está detrás de esto e Irán tiene una opción: o brindar su apoyo navigating shipping lanes through the Red Sea and Gulf of Aden. We welcome the Council's press statement condemning these attacks. O confrontar las consecuencias. Ahora mismo esto está escalando y Yemen está intentando convertir este problema, el problema de Gaza, en un problema de Oriente Próximo entero, tal y como ocurrió en la guerra de Yom Kippur. De hecho, Yemen está diciendo esto, que si Arabia Saudí, Emiratos Árabes se alían para seguir atacándole o para boicotearle, esto se puede convertir en una confrontación que afecte al invierno que viene en Europa y en América, que corten todo el suministro de petróleo que pasa por allí. Este es el significado político: escalada. El significado económico significa, o puede significar, primero, más precio y segundo, menos abastecimiento. La guerra de Israel amenaza con disparar el precio de todo lo que se comercia en la zona. Y lo que se comercia es, primero, mercancías en contenedores y segundo, crudo. Y ese crudo hoy ya se ha disparado. Esta mañana BP decía: no vamos a circular por allí. Después de BP, todos los tanqueros, Frontline, Euronav, han dicho: nosotros tampoco. Y el resultado, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Es que hoy un petróleo que seguía cayendo y cayendo y cayendo ha saltado más del 2% en apenas unas horas. Sí, como dices, esa decisión de BP ha sentado muy bien al mercado del crudo, que ahora mismo sube, como dices, a un ritmo de más del 2%. Si miramos el barril de Brent, empezaba el día en unos $77 y a eso de las 10 quedaba por debajo de los 76, pero nada más conocer la decisión de la compañía respecto a esas operaciones, ha retomado esa tendencia al alza y ahora mismo cotiza en los $78, un rango que no alcanzaba desde el 4 de diciembre. Lo mismo pasa con el valor West Texas, que justo antes de que BP suspendiera su navegación por el Mar Rojo estaba en los $70, ahora ronda los 73, algo que tampoco pasaba desde el 4 de diciembre. ¿Qué puede quedar afectado a partir de aquí? Pues sinceramente, todo. El comercio internacional tiene un problema porque por el canal de Suez pasa entre un 12 y un 15% del valor de mercancías de todo lo que consumimos. Y pasa un 30% de los contenedores del planeta. 1 de cada 3 contenedores que llegan aquí a Europa pasa y está parándose por este conflicto entre Israel y Gaza. Evergreen es la última de las grandes tanqueras y de los grandes transportistas que ha dicho: vamos a evitar esa zona, pero no es la única. Seguro que reconocen esta marca, Maersk.
What we do impacts everybody. Every day. Maersk son esos enormes contenedores que han visto seguro en puertos, en carretera y en absolutamente todas partes. Because we do more than move the food, clothes, medicines and goods we all rely on. Todo eso ahora tiene dos opciones. 1, se para y espera. O 2, se desvía y toma una ruta que ya no cruza, no coge el atajo del Canal de Suez, sino que le da la vuelta a toda África, tarda semanas en llegar a Europa y encarece con mucho el combustible. Las alternativas son o desabastecimiento o encarecimiento, pero estos son ahora mismo los dos caminos que enfrentan los tanqueros y los contenedores que están esperando a que la tensión bélica se calme. Todo esto depende de la duración, pero lo cierto es que la duración ya la hemos visto y ya la hemos sufrido. Hace no tanto, directamente un bloqueo o un cierre provocaba todo un incendio comercial. Hacemos memoria con Karima Garbi. El Canal de Suez es un punto estratégico, pero también un cuello de botella del comercio marítimo internacional, un lugar donde pequeños bloqueos pueden tener efectos durante semanas. El ejemplo más reciente lo tenemos en 2021, cuando el carguero Ever Given bloqueó por completo el Canal de Suez al quedar atravesado durante casi una semana. El principal efecto cuando se bloquea esta vía es que aumentan los costes del transporte, normalmente porque los barcos se ven obligados a seguir otras rutas más largas, como rodear África para llegar al mismo punto, lo que supone más personal, más tiempo y más combustible. Cuando encalló el Ever Given se quedaron atrapados 400 barcos que agravaron los retrasos por la falta de contenedores de transporte que se arrastraba por la pandemia. Esto duró 6 días, pero ha habido bloqueos mucho más largos. En el 67, tras la Guerra de los 6 días, Israel conquistó el Canal de Suez y Egipto, que había perdido el paso marítimo, decidió bloquearlo con explosivos. Durante 8 años la vía estuvo impracticable. Esto provocó, por ejemplo, un cambio de flujo en el comercio de petróleo y gas hacia Europa. Europa empezó a recurrir a Rusia como proveedor de estas materias primas por la dificultad de conexión con los países árabes. El bloqueo duró hasta 1975 en plena crisis del petróleo. 2 años antes, Siria y Egipto atacaron Israel y comenzó la guerra de Yom Kippur, que aunque ganó el país hebreo, devolvió a Egipto el control del Canal de Suez. Por el Canal de Suez circula en torno al 10% del petróleo y gas mundiales, también circula el carbón y buena parte del cereal que produce Ucrania. Cuando muchos ya asumían que la guerra en Gaza no escalaría y cuando se empezaba a dar por controlada la inflación, se abre la posibilidad de un nuevo bloqueo del Canal de Suez que en ocasiones anteriores no ha hecho más que subir los precios. Alejandro Molins, consultor en logística y comercio internacional, colaborador de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Primero y fundamental, esto no afectará a una mercancía muy sensible en estos momentos, los juguetes que venían camino de las Navidades, ¿verdad? Yo creo que no, porque básicamente todos los productos de la campaña de Navidad suelen llegar un par de meses antes, con lo cual técnicamente en este momento productos de Navidad, si no han llegado, no creo que vayan a estar en camino. Y luego, por otro lado, en las campañas estas, el dato por el momento sigue siendo que menos de 60 barcos se han desviado en la nueva ruta y más de 2.000 han vuelto a pasar este mes por el canal. Con lo cual aún no sabemos si estos datos se van a consolidar, lo cual implicaría que solo una pequeña parte de los barcos iba a desviar o la totalidad del tráfico quedaría paralizado, como antes comentabas. Señor Molins, ¿esto qué puede significar? ¿Significa un impacto en precio? ¿Significa un impacto en abastecimiento? ¿Puede significar las dos cosas? Puede significar las dos cosas. Por el momento, centrándonos en lo que sabemos hasta la fecha, hay yo creo que 2 consecuencias directas. Una, el incremento de los riesgos sí nos golpea a todos porque supone una subida brutal de los costes de las pólizas de seguros,
que esas sí que van a afectar a todos los que pasen o den la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Con lo cual, subida de seguros. En segundo lugar, subida de fletes. También puede afectarnos o nos va a afectar a todos porque implicaría que el cambio de ruta son por lo menos 8 o 10 días de navegación más y eso supone un incremento prácticamente de 1/3 en el consumo de combustible, con lo cual también nos afectaría en un momento en que los precios de los fletes habían bajado bastante, entonces se implicaría nuevas subidas. Y luego desabastecimiento, creo que no, porque aquí no estamos hablando por el momento de un cierre definitivo, estamos hablando teóricamente, según declara el ejército de Yemen, de un ataques o paralización de los buques que son de Israel o que van a Israel o que han pasado por Israel. Y repito, las autoridades de Egipto daban la cifra de que más de 2.000 barcos habían pasado el último mes por el canal. Solo 55 se habían desviado, con lo cual desabastecimiento por el momento parece que no. Que implicaría un encarecimiento porque si tenemos que traer las mercancías por otra ruta, pues significa más plazo de entrega y más subida de precios. ¿Qué bienes quedan afectados? Estábamos viendo, en principio, ahora están o estarían llegando bienes que proceden de China, fundamentalmente. ¿Qué tipo de bienes quedan afectados? ¿Qué bienes quedan tocados ahora? Pues hombre, el principal por el momento seguirá siendo seguramente el petróleo, que hablamos de que por el canal pasa prácticamente 1/3 del petróleo del mundo. Con lo cual eso sería el primer producto en términos de volumen. De los más de 1.200 millones de toneladas que pasan por el canal, pues una parte importante son productos energéticos. Y luego, como comentas, de Asia, no solo de China, de Asia estaríamos hablando de todos los productos, digamos, de consumo, electrodomésticos, informáticos, repuestos que sí nos afectarían un poco más en los retrasos para automoción o para la industria electrónica. Con lo cual, hombre, de forma transversal podría afectar a un montón de productos. No nos olvidemos que tenemos uno de los puertos que más recibe vía Canal de Suez productos de China, que es Valencia. Entonces, de esos 4 millones de contenedores que mueve Valencia cada año, 4 millones y pico, una parte importante vienen de Asia. Y por el canal siguen pasando casi 700 millones de contenedores que traen todo tipo de mercancía, textil, productos de consumo, productos industriales y demás. Señor Molins, usted es especialista en esto. Permítame que le haga la pregunta de futuro. Sé que nadie tiene la respuesta a esto, pero usted ha visto y ha jugado ya a situaciones como esta. ¿Qué adelanta, qué anticipa? ¿Esto es algo que se calmará o esto es algo que se va a dilatar en el tiempo? Hombre, lo que pasa es que parte de la respuesta no tiene mucho que ver con la logística, sino con la situación geopolítica de la zona. Sí, yo entiendo que el mensaje es muy claro. Esto está afectando no principalmente a Europa, está afectando a casi todo el mundo, pero especialmente a los países de la propia zona. Egipto, que pierde una de sus mayores fuentes fiscales de ingresos, son casi 10.000 millones de dólares al año, a todos los países del Golfo, a los Emiratos, Arabia Saudí y a todos los países asiáticos que se ven golpeados en su comercio internacional. ¿Cuánto puede durar? Teóricamente hay mucho interés en que el tema no dure demasiado. De hecho, se está hablando de visitas de políticos estadounidenses, especialmente a la zona, para intentar llegar a acuerdos en otra zona que es el origen de este conflicto. Entonces, espero, pero no tengo ningún dato, espero que la cosa sea, corta en el tiempo, pero en estas cosas nunca tienes las herramientas para medir si el tema va a durar poco o mucho. Y claramente Yemen sabe que este es un golpe importante para mucha gente. Pues Alejandro Molins, especialista en logística, comercio internacional, colaborador de la Cámara de Comercio Internacional. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Esta es ahora mismo la clave. De hecho, Biden ya ha hecho un llamamiento precisamente a Israel para que rebaje la tensión, también comercial. Diciendo hay diferencias con Israel, y lo mismo ha hecho Naciones Unidas. La situación en Gaza, decía Guterres, es una catástrofe. Así que ahora mismo a la factura humanitaria hay que sumar esta otra, la factura económica. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.